una joven de 20 años fue hallada muerta el sábado con un disparo en la cabeza en la localidad bonaerense de Zárate. Detuvieron a su novio de 25 años, acusado de la autoría del crimen y de haber intentado recrear el escenario del crimen como el de un posible suicidio. El cuerpo de Camila Belén Camino fue encontrado el sábado la mañana a media cuadra de su casa y en plena calle. Tras las primeras investigaciones, la fiscal Andrea Palacios ordenó la aprehensión de quien era su novio, Jonathan Hernán Genovese, quien quedó imputado por el delito de homicidio agravado en contexto de violencia de género. Según fuentes judiciales, Genovese estuvo cerca de 3 horas sin aparecer desde el momento en que fue hallado el cadáver de su novia hasta que se presentó en la comisaría 1 de Zárate. El joven declaró ante los policías haber escuchado una detonación de arma de fuego y que ella se encontraba sola en ese momento. El acusado había llegado al lugar antes de que empezaran las tareas de criminalística y su relato fue calificado por los investigadores como inverosímil, por lo que la fiscal ordenó además un allanamiento en su casa. Camino fue encontrada con una herida de bala en la sien, junto a un revólver calibre .38, sin marca ni numeración visible, tirado a la altura de sus tobillos. Que el arma haya sido encontrada en esa posición también llamó la atención de los investigadores, ya que si se hubiese suicidado tendría que haberle quedado en la mano o cerca, indicó una fuente de la investigación. Según manifestaron familiares de la víctima a los investigadores, la joven, que estaba en pareja con Genovese desde hacía 1 año y ambos convivían hacía 8 meses, sufría violencia de género pero no lo denunciaba porque estaba amenazada. Otros testimonios indicaron también que ya había sido golpeada en otras oportunidades y que las agresiones con su pareja eran constantes. Los resultados preliminares de la autopsia determinaron que el disparo fue a corta distancia y que la víctima presentaba golpes de antigua data. La fiscal Palacios, de la Unidad Funcional de Instrucción, UFI, 7 de Zárate Campana, dispuso que se realice el barrido electrónico en busca de rastros de pólvora en las manos de Camila, y también en las de su novio, que cuenta con antecedentes penales por robo. Además, se solicitó en las últimas horas al Juzgado de Garantías 2 de Zárate Campana que convierta la aprehensión en detención formal, según informó Telam. En el transcurso de la mañana del lunes, Genovese será indagado como presunto femicida de Camila, cuyos restos fueron velados el domingo por la tarde en una sala del barrio Villa Angus, donde sus familiares estuvieron acompañados por miembros del Centro de Protección de los Derechos de la Víctima, CPV, de Zárate. Seguí leyendo. Asesinaron a una embarazada de 7 meses en Entre Ríos. Detuvieron a su expareja e intentan salvar a la beba a la caída del femicida de Bariloche, que se refugió en calzoncillos en un cerro. Intentó suicidarse y falló. Estaba embarazada. Su pareja la apuñaló y prendió fuego. Murió tras 12 días de agonía.